Bueno, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Estamos muy emocionados. Con esta conferencia vamos a arrancar este ciclo de conferencias del silencio a la esperanza, conversaciones para seguir aquí. Y la verdad nos sentimos muy emocionados. Muy emocionados nos sentimos en familia por todos ustedes que están aquí, por todos los que también mostraron interés en unirse pues a este ciclo de conferencias. Y bueno, el conferencista que va a arrancar este ciclo de conferencias es muy especial para nosotros. Para mí en lo particular es muy especial. Él, en mis momentos más difíciles, él le dio terapia a David, mi hijo, y en verdad, él ha sido súper generoso con nosotros en el sentido de creer en nuestro proyecto y desde el día uno, cuando hicimos la primera conferencia, ahí estuvo. Ya es el tercer congreso que él participa con nosotros y él siempre arranca nuestros congresos, entonces nos sentimos muy emocionados de que él esté aquí. Me encanta su punto de vista, la manera como habla, o sea, que alguien te diga el querer estar con, o sea, el querer abrazar a la persona querida, querer estar cerca de eso no es apego, malentendido, ¿verdad? Me gusta mucho cómo habla él, cómo él muestra la importancia que nosotros le debemos de dar a las demás personas de vivir una vida que valga la pena ser vivida. No nada más quiero que vivas porque quiero que vivas, quiero que vivas una vida que vale la pena ser vivida y eso se lo aprendí a él desde el primer congreso. Y bueno, estamos muy emocionados. Tiene unas credenciales increíbles, ¿verdad? No quisiera quitar el tiempo valioso de lo que él habla, pero él es psicólogo, psicoanalista y además director de DBT, terapia dialéctico-conductual. Él tiene un lugar allí en Monterrey, en Academ, donde es un grupo de terapeutas increíbles que manejan todo esto de la terapia dialéctico-conductual. Es conferencista y bueno, una persona maravillosa y estamos muy contentos de estar aquí. Le voy a ceder la palabra y lo voy a poner de spotlight para que todos lo puedan ver. Este, ok, te cedo la palabra y yo me voy a poner en silencio. Maite, un honor para mí estar como siempre. Este, y muy emocionado por tus palabras. Para mí este es un esfuerzo que has hecho increíble, que ha traído muchas cosas buenas para muchas personas y eso es más que evidente por los numerosos testimonios que hay de tanta gente que se ha acercado y que se le ha podido orientar, se le ha podido acompañar, se le ha podido dar algo que estaban buscando en un momento difícil. Y bueno, pues eso hace que yo me quede con la total convicción de que esto es algo por lo que vale la pena seguir avanzando, seguirlo haciendo crecer y pues sabes que cuentas con nosotros para seguir en ese camino. Y pues muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí. Y hoy quiero hacer algo un poco diferente. Eh, mi, mi, sé que el, el, el foco, el objetivo, la temática de este ciclo de conferencias que vamos a tener a partir de hoy, pues van a estar en torno a esta idea, ¿no? De eh, conversaciones para seguir aquí. Y pensando en eso, me preguntaba Maite hace algunas semanas, cuando estábamos en la preparación de todo esto, por el título de mi de hoy, y yo me propuse eh, que el título de mi plática es cómo seguir, simplemente, cómo seguir. Eh, en el momento a mí me quedaba claro que esto es algo de lo que hay que hablar y la verdad es que es un reto hablar de esto. Estaba tratando de pensar
en cuál puede ser la mejor manera que yo puedo, en la que yo con mis limitados recursos puedo hablar de este tema, de transmitir un poco esa idea de cómo se le hace para seguir cuando estamos enfrentando adversidad, cuando estamos enfrentando emociones difíciles, momentos de crisis. Eh, Estaba tratando de pensar en cuál podría ser la mejor manera de hablar de eso y que tuviera sentido y que al mismo tiempo algo que a mí no me gusta para nada es quedarme así como en esta torre de cristal muy académica donde hablamos de que si que qué dicen las teorías y qué dice esto y qué dice el otro. No, no que eso no sea importante, por supuesto que es muy importante y necesitamos tenerlo como una base para todo lo que hacemos. Y al mismo tiempo no necesariamente, pensaba yo que no necesariamente esa es la, la plataforma desde la que yo me tenía que plantar aquí el día de hoy a hablar de cómo seguir. Y como decía entonces, fue a partir de ese razonamiento, de esa reflexión, que me propuse hoy hacer algo un poco diferente. Eh, no, es algo que nunca he intentado hacer, así es que puede que no salga bien, espero que sí, pero no sé qué va a pasar. Eh, puedo dar un poquito más de contexto, que es que eh, además de dedicarme a esta hermosa profesión de ser especialista en salud mental, psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista, eh, tengo también un lado más artístico. eh, tengo, soy músico predominantemente, pero también me gusta mucho escribir. Tengo música por ahí si alguien quiere luego buscarla en mi perfil. Tengo un video de ratas espaciales, no es broma. Sí, hice un video de ratas espaciales usando inteligencia artificial. Luego ahí por ahí los pueden ver si quieren. Pero también algo que me gusta mucho hacer es escribir. Este, y entonces lo que me propuse hacer para esta ocasión es escribir una historia, que es una historia real. Es una historia real, aunque la voy a contar desde un lugar de simbolismo y de fantasía, pero es real. Y es la historia de cuando yo pasé por el momento más difícil de mi vida y cómo le hice yo para seguir. De eso se trata esta historia que les voy a contar. Eh, la, la, para no salirme tanto de la tradición, hice diapositivas, porque si no siento que me voy a perder un poco, pero básicamente son las diapositivas de la historia que les voy a contar. La voy a compartir aquí la pantalla y la voy a empezar a leer. No es una historia muy larga, no creo que me va a tomar mucho tiempo contarla, pero me va a servir para que después de que yo cuente esa historia, pues a lo mejor quiero hacer algunas precisiones sobre de qué va mi historia, pero a lo mejor luego, como decía Maite, podemos este, hablar un poco todos juntos y compartir algunas ideas alrededor de esto. Eh, Ahí se debe estar viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien. Como decía, durante el peor momento de mi vida, pensé que todo estaba perdido. Me sentía muy solo. Igual no les voy a contar mucho de qué estaba pasando en ese momento, pero basta con decir que fue un momento muy difícil, me sentía muy solo.
y estaba muy enojado y triste por algo que había pasado. Estaba caminando sin rumbo y acabé en el último rincón del mundo. Llegué hasta el fin del mundo, acabé ahí y en ese momento pensé lo peor. Pero antes de que pudiera abandonarme a mis impulsos, de pronto escuché a alguien que me dijo, estar aquí siempre será mejor que no estar. Sorprendido miré a todas partes para buscar a mi repentino interlocutor, pero no lo encontré. Ahora mismo piensas que todo sería mejor si no estuvieras, pero esto solo es algo que te estás diciendo, nada más. Te lo dice algo adentro de ti que te está tratando de cuidar. ¿Cuidar de qué? Contesté casi por reflejo. ¿Cómo es que algo adentro de mí me quiere cuidar llevándome a desaparecer? Eso no tiene sentido, porque aunque esa parte te diga que desaparezcas, en el fondo no es eso lo que quiere. Es solo que no sabe qué más hacer, no sabe qué más decirte. Lo que en realidad quiere es resolver el gran problema que... Esas palabras me hicieron darme cuenta de algo. La razón por la que no quiero estar es porque me duele estar. Me sorprendí al decir eso. No sabía que me sentía así. Hasta antes de toparme con mi interlocutor, estaba embebido en mi problema y solo pensaba en eso. Algo estaba cambiando. ¿Qué es el dolor? Preguntó de pronto mi interlocutor. El dolor es información. El dolor es parte de la vida. Intentar escapar del dolor solo causa sufrimiento. No, mi enojo volvió en ese momento con gran intensidad. Sí puedo escapar del dolor. Si dejo de estar, tendré paz. ¿Ah, sí? ¿Cómo te imaginas que sería eso? Pues por fin descansaría, me sentiría completamente liberado. Si soy muy honesto, para este punto me estaba cansando de las preguntas que me hacía mi interlocutor. Estaba a punto de darme la vuelta e irme, cuando de pronto me dijo, ¿pero no ves la paradoja? Solo, lo, solo los que no escapan sienten descanso. Para sentir descanso y liberación, tendrías que estar. Al oír esas palabras, sentí una fuerte presión en mi pecho. Algo adentro de mí me quería cuidar, diciéndome que escapara, y ahora que sé eso, ahora que sé que eso era solo una ilusión, tengo mucho miedo. Viajes, compras, lujos, extra queso, VIP. Mi mente se seguía llenando de distractores.
En ese momento yo no quería sentir. Deja que el miedo pase a través de ti, me dijo mi interlocutor. No puedo. El miedo, como el dolor, también es parte de la vida. ¿Qué te está queriendo decir? No sé, no sé, solo tengo miedo. Relaja tus hombros, tu mandíbula y tus puños. Date permiso de tener miedo. Date permiso de sentir lo que sea que tengas que sentir. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. Yo te estoy cuidando. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se soltaba. Caí de rodillas al piso. Comencé a llorar profundamente, como nunca lo había hecho. Me quedé así unos momentos y después llamó mi atención un suave sonido frente a mí. Al levantar la mirada, vi que el sonido era el sollozo de un niño pequeño que estaba junto a mí. Había aparecido de la nada. Cuando levanté el rostro, él me vio a los ojos. Aunque estaba llorando, noté que su expresión cambió en cuanto cruzamos miradas. Inmediatamente supe qué hacer. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, yo te estoy cuidando. Eh, pues espero que les haya gustado mi historia. Eh, lo que estoy, lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de ilustrar es eh, no una experiencia literal que tuve, sino una experiencia como la pude luego yo asimilar en mi propio camino, en mi propio recorrido. Eh, y al final, bueno, pues esa es una sesión de terapia. Esa es una sesión de terapia como la que se puede tener con una persona que está en un lugar muy oscuro y cómo se le puede ayudar a una persona a navegar un momento difícil. Eh, entonces, bueno, hay algunas cosas que son para mí fundamentales en la historia. Eh, la primera es que, como le pasa a muchas personas, cuando se trata de estar en un lugar muy oscuro, en el que estás empezando a tener pensamientos muy oscuros, muy catastróficos, en la mayoría de los casos, yo podría decirles que yo que he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas que han estado en un lugar así y que incluso algunas de esas personas han llegado a contemplar el suicidio. Eh, lo cierto es que la mayoría de las personas no es que realmente estén deseando que su vida termine. La mayoría de las personas que están teniendo algún tipo de conducta suicida no están deseando realmente morir. Más bien están ofuscados, ofuscadas por un problema
y lo están intentando resolver y no están pudiendo encontrar ninguna manera que funcione de resolverlo. Y cuando a las personas a veces les pasa que se les acaban los recursos, se les acaban las opciones, pueden contemplar escapar, pueden contemplar la conducta suicida. Eh, Dicho de otra manera, lo que es muy importante aquí es que intentando morir, lo que están intentando es resolver un problema y un poco lo que estoy tratando de ilustrar también desde mi propia historia, desde mi propia experiencia, es cómo eh, muchas veces las personas se pueden quedar como ofuscadas en el problema, pensando en el problema y en realidad lo que está realmente moviéndolos y lo que está determinando que estén en este lugar tan oscuro termina siendo el dolor, terminan siendo estas emociones que son muy abrumadoras, que son a menudo muy devastadoras y que lo que está tratando de buscar una persona en una situación así es algo que ayude a ya no sentir ese dolor. Pero luego aquí viene otro de los puntos importantes de la historia, que es que cuando la mayoría de la gente piensa en eso, cuando la mayoría de la gente piensa en cómo el escapar del dolor es algo que necesitan hacer, es como si de alguna manera estuvieran atrapados en esta paradoja en la que para que esa solución realmente funcione, para que el suicidio sea realmente una solución a los problemas, la persona tendría que estar viva para que eso realmente fuera una solución a los problemas. En mi historia lo que yo estoy tratando de ilustrar es cómo puede sentir que escapar es una manera de encontrar, por ejemplo, libertad o descanso. Y luego, muchas veces cuando estás haciendo una entrevista con una persona que está pasando por algo así, a menudo se llega a tener como este momento de lucidez, de claridad, de descubrimiento, en el que las personas se dan cuenta que la solución de morir para resolver el problema solo les daría algo si ellos pudieran experimentar los efectos de esa decisión después de haber dado ese paso, lo cual es paradójico porque entonces necesitarías estar vivo para que el suicidio funcione. Y en muchos casos, eso termina siendo como una puerta que abre muchas posibilidades. Cuando las personas se percatan de esta paradoja, se percatan de que en realidad no quieren morir, sino que más bien lo que quieren es quitar del camino algo que está estorbando para que su vida valga la pena, ahí es donde puede haber una posibilidad de seguir, porque entonces uno puede elegir encontrar una mejor manera de llegar a ese punto en el que la vida vale la pena. Eh, en mi caso, la experiencia personal de la que se desprende esta historia que acabo de contar, bueno, en mi caso yo no llegué a tener propiamente ideas de suicidio. Eso es algo que no me ha pasado a mí, afortunadamente, pero en esa ocasión
sí fue un momento en el que sentí que la vida se me venía abajo, que todo se iba a terminar, que ya no había futuro para mí. Y yo pensaba en escapar, pero de una manera más vaga, no de una manera específica. Pero luego cuando me di cuenta de esto, cuando me di cuenta de la paradoja, cuando me di cuenta que escapar era como una especie de fantasía que me servía para sentir un poco de alivio, y luego en esa sesión de terapia me quitaron, dentro de la conversación que estábamos teniendo yo y mi analista, me quitaron esa fantasía. Yo tuve un ataque de pánico, caí en un ataque de pánico. ¿Por qué caí en un ataque de pánico? Porque a veces la idea de que uno puede escapar, por más negra que se vea, por más oscuro que se vea esa idea, puede traer, puede sentir como en paz de decir, bueno, esto ya no importa porque yo ya me voy a escapar. Y uno puede sentir incluso hasta como algo de alivio. Y entonces, cuando yo estaba hablando con mi analista en aquel entonces de eso que había pasado, y mi analista me ayuda a ver que en realidad todo eso es una fantasía. Yo, yo sé que no puedo escapar, pero pensar en escapar me ayuda a sentir alivio, pues es como si me estuvieran quitando un salvavidas. Y ahora sí tengo que valerme por mí mismo y me estoy empezando así a ahogar en mi propio pánico. Y entonces, ese es un momento muy difícil y al mismo tiempo es el momento donde hay una gran oportunidad de intentar algo diferente. Caigo en ese ataque de pánico, caigo en esta idea de que con un intento fu- fútil, inútil de escapar de mi dolor, escapar de mi pánico, y eso solo me está trayendo más pánico. Y afortunadamente, bueno, estaba en buenas manos en ese momento y en ese momento me ayudan a ver que lo que me está haciendo caer en un pánico todavía más profundo es en realidad el esfuerzo que yo estoy haciendo para dejar de sentir mi miedo, el esfuerzo que yo estoy haciendo para dejarme de sentir como me estoy sintiendo. Y que entonces lo que tengo que intentar hacer es lo contrario a eso. Eh, y bueno, entonces luego eso da lugar a esta reflexión, idea de que el dolor es información. El dolor es parte de la vida porque el dolor es información. El dolor nos dice, cuando te duele algo, esa es la manera en la que tu cuerpo te está diciendo que tienes que poner atención a algo que está pasando, a algo que tienes que resolver. Tienes que ir al doctor o tienes que dejar de hacer algo que te está causando dolor. A nadie a casi a nadie, corrijo, porque también hay personas a las que sí les puede gustar el dolor, pero a casi nadie le gusta el dolor. Y aún así el dolor es necesario. Tan necesario es que, pues, por algo tenemos en nuestro cerebro una parte de nuestro cerebro que está específicamente dedicada a procesar el dolor. Eso quiere decir que el dolor tiene un lugar trascendental en la vida de los seres humanos y de la mayoría de los seres vivos, porque la mayoría de los seres vivos sienten dolor, que es eh, protegernos, decirnos, darnos la información de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, darnos información acerca de qué es lo que tenemos que buscar para estar bien y de qué nos tenemos que alejar para estar bien. Entonces uno se da permiso de conectar con su dolor, de sentir su dolor y eso abre la puerta a cosas muy interesantes, como decía. En mi caso, hacia el final de la historia, lo que escribo, que es cómo me sentí yo en ese momento, en esa sesión, es como si en ese momento
Incluso recuerdo haber estado en ese estado de pánico y que el pánico empieza a ceder, yo empiezo a darme permiso de sentirme con miedo y con todas esas emociones que estoy cargando. Y de pronto empiezo a imaginarme, en realidad me estoy imaginando, de hecho me estoy imaginando en una foto que yo tenía, que teníamos en mi casa, en la casa de mi familia, de cuando yo era niño. Me empiezo a imaginar, empiezo a ver en mi cabeza esa foto, excepto que en esa foto es como una foto de cumpleaños o algo y me estoy riendo, pero como me la estoy imaginando en mi foto, en mi imaginación, en ese momento en la sesión estoy llorando. Y entonces fue ahí donde pude entender que el miedo que yo tenía era un miedo a conectar con algo muy profundo adentro de mí que estaba cargando mucho dolor, que estaba cargando mucha tristeza, que estaba cargando mucha soledad y que yo había vivido una buena parte de mi vida tratando de huir de eso, tratando de escapar de eso, y que como lo menciono ahí en el cuento, eso solo me había traído sufrimiento. Cuando uno trata de escapar del dolor, eso me había traído sufrimiento, el no haber podido entrar en contacto con esa parte de mí con la que yo estaba cargando y que era algo que estaba conmigo desde hace mucho. Y entonces en ese momento me pude ver a mí mismo de niño y empecé a pensar, tú puedes llorar, tú tienes permiso de llorar, se vale que llores, no estás solo porque yo estoy aquí contigo. Entonces ese es un momento muy interesante para mí también desde un punto de vista de teorías psicológicas y demás, porque como decía Maite al principio con su amable introducción, eh, yo soy de la idea de que las personas nos curamos con otras personas, de que lo que nos puede curar emocionalmente son la gente a nuestro alrededor, el conectar con otras personas, el conectar con la gente que nos quiere. Siempre he sido un ferviente detractor, siempre he estado en contra de estas ideas de estos conceptos como ver la dependencia como algo patológico, que seguramente ustedes lo han escuchado mucho. Se ve la dependencia como algo enfermo. Incluso mis colegas, otros especialistas de salud mental, eh, muchas personas que vienen a consulta conmigo, que han ido con otros especialistas antes, se han topado con eso. Un terapeuta les dice, tenemos que trabajar en tu dependencia, tenemos que trabajar para que no seas dependiente, como si fuera algo malo, ignorando la realidad de que los seres humanos somos seres sociales, que desde el primer segundo que nacen estamos hechos para estar conectados con otras personas, que no podemos, simplemente no podemos sobrevivir sin otras personas. Eh, entonces, siempre he estado como con esa idea y aparte, bueno, pues hay ciertas teorías que me guían a mí en mi práctica clínica. La teoría del apego es una de ellas y la teoría del apego lo que nos dice es justo esto, es la teoría que nos habla de cómo las conexiones humanas son determinantes para el bienestar. Y entonces, bueno, con todo eso en mente, lo interesante de esta experiencia que tuve es que ese momento en el que yo estoy con mi yo de niño es un momento en el que yo estoy haciendo una conexión muy profunda, no con otra persona, como lo diría la teoría del apego y como lo dirían muchas de estas cosas de las que yo hablo siempre, sino que en ese momento yo estoy haciendo una conexión conmigo mismo. Me estoy conectando conmigo mismo y de alguna manera es como si en ese momento yo estuviera haciendo algo así como mi propio padre o algo así, mi propio cuidador. Y sí recuerdo muy bien esa parte de de la sesión, donde yo estoy pensando en la foto de yo cuando era niño y me pasa por la mente eso, de decir, aquí estoy.
no estás solo, aquí estoy, yo siempre te voy a cuidar. Eh, y entonces es un momento bonito. Por supuesto que ahí hay como quiera apego con otras personas, porque yo no hubiera podido hacer eso si no hubiera estado bien acompañado por mi analista en ese momento. Es decir, yo no estaba solo y eso me estaba ayudando a poder conectar y acompañarme a mí mismo. Eh, pero sí, al final de cuentas, ese fue un momento muy padre, muy interesante, donde creo que por primera vez pude hacer algo que yo no había podido hacer, que es conectar con mi dolor, conectar con partes muy profundas de mí que en ese momento me estaban llevando a una sensación de mucha oscuridad y que gracias a lo que pude hacer en ese momento, sí creo que se fue como un antes y un después para mí. Este, y al final de cuentas, ya para ir concluyendo con todas estas ideas, lo que les puedo decir es que cuando yo pienso en cómo seguir, pienso en todo esto, pienso en reconocer que incluso en las circunstancias más adversas, estar siempre va a ser mejor que no estar. Siento, puede ser mejor que la nada, porque aunque obviamente nadie queremos sufrir, estar siempre va a brindar la posibilidad de buscar que la vida sea mejor. Y a veces no parece que la vida va a ser mejor y lo que uno tiene que hacer es seguir estando y luego encontrar una manera de que la vida sea mejor. Y eso es lo que nos puede guiar en ese proceso, en ese camino, en esa idea de cómo seguir. Este, y bueno, pues entonces ahí me dicen si tengo futuro de cuentista o no. Eh, Muchas gracias. Y pues si quieren podemos tomar el tiempo que tenemos para platicar. Si alguien me quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, soy todo oídos. Muchas gracias, Jenisa. Como siempre, maravilloso. Voy a apagar la grabación para que se sientan con confianza de preguntar.